Hey, ¿qué onda? Soy Dano Novels. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Al ver la firma El Príncipe Mestizo, Ciel respiró hondo después de buscar en el aula de pociones durante más de medio mes. Finalmente había encontrado esta copia de elaboración avanzada de pociones entre el vasto mar de objetos diversos en los armarios de almacenamiento. La abrió con cuidado. Efectivamente, vio notas de pociones densamente empaquetadas, tal como se describían en la historia original. Algunas notas ya no estaban escritas simplemente en los espacios en blanco del libro de texto. En cambio, cubrían directamente el contenido original del libro de texto. Obviamente, el dueño de este cuaderno despreciaba considerablemente el contenido del libro de texto y pensaba en reemplazarlo por completo. Este era claramente el estilo de Snape de su juventud. Con solo unas pocas miradas, Ciel no tuvo ninguna duda sobre la autenticidad de este libro de texto. Este era exactamente el que estaba buscando. Ciel también suspiró aliviado. Anteriormente había estado algo preocupado, sospechando si el libro de texto que Harry Potter encontró en la historia original podría haber sido dispuesto deliberadamente. Ahora parecía que el hecho de que Harry encontrara este libro en la historia original era, de hecho, solo una coincidencia. Sin embargo, justo cuando Ciel estaba a punto de examinar el libro de texto del príncipe mestizo, escuchó pasos familiares al final del pasillo. Momentos después, Snape entró en el aula de pociones. Al ver el aula impecablemente limpia y la cesta de gusanos de agua y púas de puercoespín que habían sido procesadas correctamente, su rostro mostró satisfacción. Luego, Snape miró a Ciel. Me pediste que te guiara en pociones. ¿Cuánto tiempo vas a quedarte ahí parado como un tonto? Su voz tenía su habitual tono cortante. Ciel Sprout, saca tu caldero. Primero, prepara una tanda de poción curativa para forúnculos. Ciel apartó rápidamente de su mente los pensamientos sobre el libro de texto del príncipe mestizo y el Sectum Sempra. El objeto ya estaba en sus manos. No podía escapar ahora. Pero la guía de Snape sobre pociones solo se daba una vez por semana. Dado el temperamento de Snape, si mostraba la más mínima distracción, Snape podría simplemente renunciar. Esto se refería a su cultivo del árbol guardián. Por lo tanto, la expresión de Ciel se volvió excepcionalmente seria. Al ver esto, los ojos de Snape también mostraron sutilmente un rastro de satisfacción. La seriedad de Ciel hacia el trabajo era absolutamente única entre los estudiantes actuales de Hogwarts. Le recordaba a su yo más joven. Sin embargo, después de ver las operaciones de Ciel, Snape no pudo evitar fruncir el ceño con fuerza. Ciel apenas había comenzado cuando Snape ordenó que se detuviera. El rostro de Ciel mostraba cierta confusión. La poción para curar forúnculos era la poción más básica. Había podido prepararla con éxito en la primera clase de pociones. Ahora, después de casi 2 meses de clases, esto era naturalmente aún más fácil. Su operación de ahora mismo había seguido completamente los pasos estándar del libro de texto. ¿Cuál era el problema? Antes de que Ciel pudiera preguntar, Snape habló con su característica burla. ¿Has olvidado mi evaluación de la poción para curar forúnculos que preparaste en clase? Ciel recordó la escena anterior. En esa clase, aunque su poción para curar forúnculos era casi idéntica al estándar del libro de texto, Snape la había descartado con desdén. La había evaluado sin rodeos como una poción sin alma, que simplemente seguía el libro mecánicamente. Carecía por completo del alma de las pociones. Ahora Snape estaba sacando esto a colación de nuevo. ¿Qué quería decir? Ciel tuvo de repente una revelación. Pensó en cómo, en el libro de texto del príncipe mestizo, Snape había cubierto directamente el contenido con sus propias notas. Obviamente, Snape había despreciado los libros de texto rígidos incluso en su juventud y tenía su propia comprensión de las pociones. Así que, aunque usar a los pasos estándar del libro de texto, no podía satisfacer a Snape. ¿Dónde estaba el problema? Mientras Ciel estaba sumido en sus pensamientos, Snape volvió a hablar, escupiendo veneno. Necio. ¿Has olvidado cómo procesas los materiales para pociones? ¿Es tu cerebro incapaz de absorber ninguna experiencia? Para los jóvenes magos comunes, tales preguntas los harían temblar de miedo y estrés. Para Ciel, que había experimentado reuniones grupales semanales en su vida anterior, esto era como una suave brisa. Snape seguía siendo demasiado amable. Experiencia en el procesamiento de materiales para pociones. La mente de Ciel se aceleró.
De repente, un relámpago le golpeó el corazón. Eso era. Al procesar materiales para pociones para Snape, tenía que ajustar su técnica de acuerdo con el aura mágica que emanaba de cada material. Entonces, cuando se trataba de preparar pociones, ¿cómo podía tratar cada material con los mismos métodos rígidos de los libros de texto? Necesitaba sentir el aura mágica interior. Pensando en esto, Ciel tuvo una epifanía. También entendió por qué Snape no le estaba enseñando directamente a preparar la poción del árbol guardián, sino que en cambio quería que comenzara de nuevo con la poción curativa para herbicidas más simple porque el aura mágica de la poción curativa de herpes era la más simple entre las pociones. Le permitiría reconstruir su comprensión de las pociones desde cero. Luego miró fijamente el líquido que se calentaba en su caldero. Añadiendo lentamente los materiales para preparar la poción curativa de herpes. Al mismo tiempo, Ciel removió el caldero experimentalmente, como si estuviera aprendiendo a preparar la poción curativa de herpes por primera vez. También cambió el orden de adición de los materiales mencionados en el libro de texto. Al ver este enfoque completamente diferente del libro de texto, Snape no solo no se enojó, sino que en realidad mostró cierta satisfacción. Rara vez, no escupía veneno, sino que comenzaba a explicar con genuina instrucción. En este mundo, incluso los materiales de pociones obtenidos del mismo lugar nunca serán completamente idénticos. No importa cuán uniforme sea el aura mágica, siempre habrá diferencias sutiles. Los llamados métodos de procesamiento estándar en los libros de texto de pociones son simplemente las técnicas menos propensas a errores y universalmente aplicables. Su voz transmitía el peso de una sabiduría ganada con esfuerzo. Pero piénsalo, ¿puede una púa de un puercoespín joven ser la misma que la de un puercoespín viejo y moribundo? La verdadera esencia de las pociones es mezclar la magia de diferentes materiales utilizando métodos óptimos. Las técnicas durante la preparación variarán naturalmente en consecuencia. Los ojos de Snape brillaron con una intensidad apasionada. La magia es la base de todas las pociones. En cuanto a las fórmulas que se mencionan en los libros de texto de pociones. Incluso si las memorizas a la perfección, como mucho te convertirás en un farmacéutico experto en una tienda de pociones. Solo te alejarás más de ser un verdadero pocionista, y mucho menos de convertirte en un maestro de pociones. Hizo una pausa, clavando la mirada en Ciel. La poción del árbol guardián que quieres preparar es precisamente este tipo de poción, que solo se puede elaborar comprendiendo verdaderamente la esencia de la alquimia. Al escuchar la explicación de Snape, los ojos de Ciel parpadearon mientras se concentraba por completo en la poción burbujeante y hirviendo que tenía delante. La magia que emanaba de ella era muy diferente a la de las hierbas mágicas. Hirviente, violenta, entrelazada, en constante reacción. Incluso la poción más simple tenía un aura bastante compleja. Después de un momento, Ciel removió media vuelta y retiró el caldero del fuego. Un líquido maloliente se formó en el caldero. Obviamente, este lote de poción para curar forúnculos había fallado. La expresión de Snape no parecía sorprendida. Ni siquiera escupió veneno. En cambio, señaló varios errores que Ciel había cometido durante el proceso y luego dijo simplemente continúa. Mientras Ciel comenzaba a preparar un nuevo lote de poción para curar forúnculos, Snape también cerró los ojos. Pero no estaba descansando. Estaba sintiendo cuidadosamente las fluctuaciones mágicas que emanaban del caldero durante el proceso. 2 horas después, Ciel tenía 8 pociones fallidas frente a él. Sin embargo, el último lote olía considerablemente mejor que el primero. Finas gotas de sudor aparecieron en la frente de Snape, y parecía algo cansado. Ya es suficiente por hoy. Continúa la semana que viene. Luego se dio la vuelta y salió del aula de pociones. Después de salir del aula, Snape suspiró casi imperceptiblemente. El arrepentimiento en su rostro se hizo aún más pronunciado. El talento mágico de Ciel era realmente. Si solo fuera una baja fuerza mágica, eso solo afectaría el poder y el uso de los hechizos. No afectaría mucho a la herbología ni a las pociones. Pero el problema clave era que Ciel obviamente tampoco tenía un gran talento para la percepción mágica. Aunque la percepción mágica se podía entrenar, al igual que las personas podían volverse muy sensibles al peso y al olor mediante el entrenamiento constante, el talento en última instancia determinaba el límite superior. Ciel había estado trabajando duro todos los días durante 2 meses desde que comenzaron las clases, entrenando su percepción mágica. Pero ahora solo estaba en un nivel bastante ordinario. Si Harry Potter entrenara un poco y utilizara su talento, podría dejar a Ciel muy atrás en muy poco tiempo.
Pociones que a Ciel le podrían tomar 10 años de entrenamiento dominar, algunos genios podrían aprenderlas en el tiempo de un té de la tarde. La diferencia entre tener talento y no tenerlo era así de grande. Snape negó con la cabeza. Pero de todos modos, como se lo había prometido a Ciel, definitivamente lo guiaría para preparar la poción del árbol guardián. Incluso si este proceso tomaba casi un año, cumpliría su promesa. Mientras tanto, Ciel, permaneciendo en el aula, mostró una expresión pensativa. Aprender pociones según la filosofía de Snape parece requerir una percepción mágica aún mayor que la herbología. Mi mejora de percepción mágica ya ha alcanzado el nivel plata, pero aún así, preparar con éxito una poción curativa para herpes requiere práctica. La dificultad de la poción del árbol guardián es sin duda muy superior a la de la poción curativa para herpes. Para alcanzarla se requiere al menos una mejora de percepción mágica de nivel oro. Sin embargo, Ciel no mostró señales de desánimo. En cambio, mostró anticipación. El nuevo lote de enredaderas de pez dorado madurará en 1 o 2 días. Después de cosechar esta ola de recompensas, la mejora de percepción mágica de nivel oro está al alcance. La poción del árbol guardián, la siguiente etapa del árbol guardián. No estará muy lejos. Entonces Ciel sacó el libro de texto del príncipe mestizo. Su mirada recorrió las notas densamente apretadas, buscando lo que necesitaba. Después de un rato, la mirada de Ciel se enfocó, la alegría brillando en sus ojos. Lo encontré. Levicorpus Y, Sectum Sempra. Al ver estos dos hechizos que tenían una presencia considerable en la historia original, los ojos de Ciel brillaron de emoción. Actualmente solo conocía 3 hechizos: hechizo aflojador de suelo, hechizo poda y hechizo lumos. Ninguno de ellos podía usarse en combate. La aparición de Levicorpus y Septum Sempra podría resolver el problema de Ciel de carecer de métodos de combate mágicos. Aunque Ciel solo quería cultivar pacíficamente y desarrollarse, tales métodos disuasorios podían quedar sin usar, pero no podía prescindir de ellos. Después de respirar hondo, Ciel primero centró su mirada en el hechizo Levicorpus. El efecto de este hechizo era hacer que el objetivo quedara colgando boca abajo en el aire. A menos que se lanzara el contrahechizo Liberacorpus, no podrían liberarse durante mucho tiempo. Esta debería ser la inspiración de Snape a partir de algunos hechizos de broma, lo que lo llevó a crear este hechizo de control altamente efectivo. Ciel examinó cuidadosamente los principios de Levicorpus. El deleite se extendió gradualmente de sus ojos. El desarrollo de este hechizo por parte de Snape era más completo de lo que Ciel había estimado. En realidad, este era un hechizo silencioso y sin varita. Recitar el encantamiento podía desatar todo su poder. Pero en situaciones de emergencia, sin necesidad del encantamiento, con solo hacer el gesto de lanzamiento se podía activar. Sin embargo, el poder sería mucho más débil. En casos más extremos, si la percepción y la fuerza mágicas fueran suficientes, ni siquiera se necesitaría una varita. Solo con gestos de las manos se podría lanzar. Ciel también recordó la actuación de Harry cuando aprendió Levicorpus por primera vez en la historia original. De hecho, ni siquiera había usado una varita. Había usado directamente un gesto y había colgado a Ron boca abajo en el aire durante su pelea. Pensando en esto, Ciel respiró hondo. Su corazón se llenó de admiración por el talento de Snape. Si solo fuera un hechizo de broma para colgar a la gente boca abajo, los estudiantes que pudieran crear tales hechizos serían comunes entre los alumnos del curso de Harry cuando crecieran. Pero crear un hechizo así hasta el punto de poder lanzarlo sin varita y en silencio. Eso es realmente sin precedentes. Lanzar hechizos sin varita y en silencio era absolutamente una de las técnicas de lanzamiento más difíciles del mundo mágico. Pocos magos podían alcanzar este nivel. Sin embargo, Snape podía hacer que Levicorpus se liberara directamente sin varita y en silencio. Este talento era realmente asombroso. Después de su admiración, Ciel valoró aún más a Levicorpus. Si se usaba bien, este hechizo podría producir efectos milagrosos en alguna batalla. Entonces lanzó por primera vez el Levicorpus completo. Levicorpus. Mientras recitaba el conjuro, su varita se balanceó rápidamente hacia arriba, haciendo un movimiento de gancho. Luego, en silencio, un chorro de magia salió disparado de la punta de la varita de Ciel y golpeó un escritorio en el aula. Este escritorio pareció ser atraído inmediatamente por una fuerza invisible. Colgó boca abajo del techo del aula al observar esta escena mágica que violaba por completo las leyes de la física. Ciel se sintió bastante interesado. Observó el escritorio durante 10 minutos. Descubrió que era tal como afirmaba Levicorpus.
Siempre y cuando no se utilizara un contrahechizo u otros métodos para romperlo, este escritorio realmente podría colgar del techo indefinidamente. Habían pasado 10 minutos, y no había señales de que fuera a caer. La magia en el mundo de Harry Potter es verdaderamente extraordinaria. Si los físicos del mundo Muggle vieran esta escena, sus visiones del mundo probablemente se derrumbarían. Pero algo tan milagroso fue logrado fácilmente por un joven mago como yo. Entonces Ciel hizo el gesto opuesto. Su varita se balanceó hacia abajo. Libera Corpus. Solo entonces el escritorio volvió a su posición original y cayó pesadamente. Entonces Ciel intentó la versión silenciosa y sin varita del hechizo. Balanceó su varita. Pero sin pronunciar el encantamiento, simplemente recitándolo mentalmente, el escritorio que acababa de caer colgaba boca abajo de nuevo. Sin embargo, obviamente no estaba tan alto como antes, simplemente suspendido en el aire. Después de experimentar un rato, Ciel lo entendió bien. Actualmente puedo usar la versión completa del Levicorpus para colgar objetos que pesan unos 40 kilogramos a una altura de unos 4 metros. Reducir la varita o el encantamiento disminuye significativamente el efecto. Si realmente se lanza en silencio y sin varita, el efecto sería aún más débil, probablemente lo suficiente como para hacer que un joven mago se caiga de repente. Suspiró levemente. El principal problema es que mi fuerza mágica es demasiado débil. Si mi fuerza mágica natural fuera como la de Harry Potter, incluso sin varita, el lanzamiento silencioso sería mucho más poderoso que mi lanzamiento completo actual. Realmente no hay comparación con los monstruos de talento. Sin embargo, Ciel estaba bastante satisfecho con los efectos de Levicorpus. Su mirada se posó en el panel del sistema. El texto Levicorpus nivel hierro negro. Ya había aparecido. Cuando el nivel de este hechizo mejore, tal vez tenga un rendimiento aún más sorprendente. Entonces Ciel dirigió su mirada a Sectum Sempra. A diferencia del algo travieso Levicorpus, Sectum Sempra realmente involucraba el reino de la magia oscura. Al observar la historia original de Harry Potter, no había muchos hechizos con mayor letalidad que Sectum Sempra. La diferencia clave era que, a diferencia de las maldiciones imperdonables, que requerían emociones fuertes como la tortura y la intención de matar, Sectum Sempra tenía requisitos mucho menores para tales emociones negativas. Cuando Harry usó Sectum Sempra por primera vez en la historia original, casi mata a Malfoy. En ese momento, las emociones negativas de Harry definitivamente no estaban al nivel de querer matar a Malfoy. Gran poder, bajos requisitos de emociones negativas. Además, podía mejorarse con su mejora de hechizo cortante. Esto era lo que más satisfacía a Ciel de Sectum Sempra. Con él, Ciel finalmente tenía un método adecuado de ataque mágico de largo alcance. Tras respirar hondo, la expresión de Ciel se volvió seria. Su mente también estaba muy concentrada. Aunque Sectum Sempra no era una magia oscura extremadamente peligrosa, y las notas no mencionaban riesgos de reacción adversa, tenía que ser extremadamente cauteloso con todo lo relacionado con la magia oscura. Entonces Ciel movió su varita horizontalmente, dibujando un arco agudo como si blandiera una espada para cortar. Sectum Sempra. En la percepción de Ciel, un poder mágico invisible pero increíblemente agudo nació dentro de él. Surgió en su varita de madera de fresno. Pero después de un momento, no pasó nada. El hechizo no había tenido éxito. Ciel frunció el ceño y lo repitió 2 veces más. Estaba seguro de que tanto su encantamiento como su gesto de lanzamiento eran completamente precisos. Pero Sectum Sempra seguía fallando. Después de reflexionar durante mucho tiempo, a Ciel se le ocurrió de repente una posibilidad. ¿Era el poder mágico invisible y agudo que se reunía dentro de él demasiado débil? Tan débil que incluso con un encantamiento y gestos completamente correctos, no podía alcanzar el umbral para activar Sectum Sempra. Tras mucha reflexión, Ciel sintió cada vez más que esta era la posibilidad más probable. Negó con la cabeza. Anteriormente, cuando no se trataba de hechizos tan avanzados, su enorme desventaja en fuerza mágica no era tan obvia. Ahora, usando Levicorpus y Sectum Sempra, se había revelado. Pero la mentalidad de Ciel permaneció estable. Después de todo, el invernadero de la familia Sprout seguía lleno de marguerites. Cuando comenzaran las clases, todavía les quedaban 4 meses para madurar. Ahora habían pasado 2 meses. Según este cálculo, durante las vacaciones de Navidad, todo este invernadero de marguerites maduraría. Cuando cosechara esas recompensas, el problema de la fuerza mágica insuficiente se resolvería.
Con la escala de cultivo de Marguerite, no era imposible aumentar la fuerza mágica al nivel oro o incluso superior de una sola vez. Ciel volvió a mirar el panel del sistema. El panel mostraba un texto semisólido y semitransparente Sectum Sempra nivel hierro negro. Obviamente, esto significaba que Ciel había aprendido esta habilidad, pero aún no podía usarla. Sin embargo, el dominio teórico podía mejorarse. Ciel asintió levemente. Esto es suficiente. No puedo aflojar la práctica de Sectum Sempra. Primero puedo mejorar mi dominio, para que cuando coseche margaritas durante las vacaciones de Navidad, pueda tener éxito de inmediato. Entonces Ciel intentó lanzar Sectum Sempra varias veces más. Incluso después de haberlo experimentado varias veces, cada vez que sentía este poder mágico, Ciel seguía sintiendo un escalofrío. Ambos son hechizos de corte, el aura mágica del encantamiento de poda comparada con Sectum Sempra. Simplemente no hay comparación. Con este sentimiento naciendo en su corazón, Ciel dio un paso al frente para salir del aula de pociones. Pero justo entonces, sus pasos se detuvieron en seco. Un destello de brillantez iluminó sus ojos. «Espera», exclamó con una repentina comprensión. Levicorpus se desarrolló a partir de algunos hechizos de broma. En cuanto a Sectum Sempra, no me había dado cuenta hasta ahora, pero pensando en esta dirección, este hechizo también parece tener vagas huellas del encantamiento de poda. Su entusiasmo creció a medida que las piezas encajaban. Cuando Snape estaba desarrollando Sectum Sempra, según la evaluación del sistema, su dominio del encantamiento de poda definitivamente había alcanzado un nivel extremadamente avanzado. Al menos de nivel épico. Entonces practicar Sectum Sempra también beneficiaría al encantamiento de poda. En ese momento, Ciel miró su encantamiento de poda en el panel del sistema. Se dio cuenta de que, durante este período de entrenamiento, el incomparable brillo plateado había adquirido un rastro de luz dorada después de estos pocos usos de Sectum Sempra. El descubrimiento lo llenó de anticipación por los efectos sinérgicos entre sus diversas habilidades mágicas, abriendo nuevas posibilidades para su viaje de cultivo. Tras presenciar un rastro de luz dorada en el texto del encantamiento de poda en el panel del sistema, los ojos de Ciel estallaron con un brillo inusual. Durante este periodo, practicó el encantamiento de poda en el almacén de escobas abandonado todos los días. No hace mucho, el brillo plateado del encantamiento de poda ya se había vuelto bastante brillante. La tasa de éxito de los esquejes después de podar las plantas había mejorado de nuevo. Actualmente, la tasa de éxito de las setas lumos se acercaba al 10%. Sin embargo, a partir de ese momento, los efectos de la práctica diaria disminuyeron gradualmente. Aunque el brillo plateado se estaba volviendo más intenso, no había señales de avanzar al nivel oro. Pero ahora, después de practicar Sectum Sempra algunas veces, el texto del encantamiento de poda mostró un rastro de luz dorada. Había alcanzado el umbral para avanzar al nivel oro. Esto era mucho más eficiente que practicar en el almacén. Ciel confirmó su especulación. La creación de Sectum Sempra parece tener algunos rastros del encantamiento de poda en su interior. Practicar Sectum Sempra tiene un tremendo efecto promotor en la mejora del encantamiento de poda. Ciel se sintió eufórico. Originalmente, para que su encantamiento de poda avanzara al nivel oro a través de su propia práctica, probablemente le tomaría al menos otro mes. Pero ahora, con la promoción de Sectum Sempra, debería ser posible lograrlo en unos 3 días. Para entonces, la tasa de éxito del corte probablemente podría aumentar otro nivel. Esto ayudaría enormemente a Ciel a obtener más recompensas de cultivo. Por lo tanto, la decepción por no poder usar Sectum Sempra temporalmente desapareció instantáneamente del corazón de Ciel. En los días siguientes, Ciel dedicó más tiempo a practicar Sectum Sempra. Mientras tanto, el ambiente de Halloween en el castillo se hizo cada vez más fuerte. Decoraciones de faroles de calabaza colgaban por todas partes. Además, cada casa también comenzó a preparar decoraciones de Halloween con sus características. Patrones de leones dorados y rojos, águilas azules, serpientes verdes, tejones amarillos terrosos. El gran comedor, donde se celebraban el almuerzo y la cena de diario, se había transformado por completo. La larga mesa de cada casa había cambiado de decoración según sus preferencias. Los disfraces de Halloween se habían convertido en el tema más comentado del castillo. Algunos querían disfrazarse de vampiros. Otros, de hombres lobo. Ana Abbott estaba intentando ponerse orejas de conejo de verdad. Incluso los fantasmas hablaban con entusiasmo de Halloween. En este ambiente, se suspendió el entrenamiento de Quidditch de todas las casas.
Todos necesitaban tiempo para preparar sus disfraces y asistir al banquete. Había risas y alegría por todas partes, sin embargo, en este ambiente alegre, algunas personas no encajaban. Ciel era una de ellas. Y Hermione Granger era otra. Ciel no rechazaba el ambiente festivo del castillo. Tampoco evitaba deliberadamente participar en las discusiones de Halloween de los pequeños tejones. Simplemente estaba demasiado ocupado. Su agenda diaria estaba repleta. Realmente no tenía tiempo para preparar ningún disfraz de Halloween. Además, si no supiera que Quirrell causaría problemas la noche de Halloween, haciendo potencialmente peligroso quedarse afuera, Ciel ni siquiera querría asistir al banquete de Halloween. Después de todo, en los últimos días, el brillo dorado que cubría el encantamiento Poda se había vuelto cada vez más intenso. Estaba a un paso de lograrlo. Ciel realmente no tenía ganas de considerar otros asuntos. La razón por la que Hermione no encajaba en el ambiente festivo también era simple. Al igual que en la historia original, la estaban excluyendo. Hermione era infeliz todos los días. Afortunadamente, sabía que Ciel estaría en el aula de pociones cada amanecer. Así que todos los días antes del desayuno, Hermione llegaba temprano para confiarle algunos de sus problemas a Ciel. Esto era lo que le permitía perseverar. Incluso en la mañana del banquete de Halloween, no fue la excepción. Ese día, el castillo estaba lleno del dulce aroma de las calabazas asadas. Hermione ni siquiera quería desayunar y se lanzó directamente al aula de pociones aunque estaba mentalmente preparada. Cuando esto sucedió de verdad, todavía no puedo creerlo, dijo con visible angustia. Hoy es Halloween, y todos en Gryffindor apenas durmieron anoche. Discutieron con entusiasmo sobre qué disfraces usar hoy. Estaba sentada allí mismo en la sala común, pero nadie me preguntó. Continuó con creciente tristeza. También intenté unirme a la conversación y ofrecer sugerencias, pero aún así nadie me prestó atención. Hermione se dejó caer abatida sobre la mesa y suspiró. Creo que realmente me están aislando. Aunque nadie me lo ha dicho directamente, también sé que no tengo ni un solo amigo en Gryffindor. Bueno, excepto Neville. Ciel escuchó en silencio el divagar de Hermione sin decir nada. Hermione en realidad solo quería que alguien le confiara sus problemas. Todavía era bastante fuerte. Por lo general, no necesitaba mucho consuelo de Ciel. Después de decir lo suficiente, el estado de ánimo de Hermione mejoró considerablemente. Está bien, no importa. Disfrutaré de Halloween sola. Te lo diré en secreto, Ciel, mi disfraz es el de la famosa bruja y erudita del siglo XVI, Julia. De todos modos, recuerda aplaudirme en el banquete. Si nadie me reconoce, me romperá el corazón. Después de decir esto, Hermione se preparó para salir del aula de pociones e ir a la clase de encantamientos. Tenía muchas ganas. Por fin, hoy podemos empezar a aprender nuevos hechizos. El encantamiento de levitación. Aunque ya lo aprendí de antemano. Pero tal vez pueda ganar puntos para Gryffindor. En ese momento, mientras veía alejarse a Hermione, a Ciel se le ocurrió algo en la historia original. Hermione parecía haber sufrido una gran decepción amorosa en esa misma clase de hechizo de levitación. Ella había guiado a Ron, quien fracasó repetidamente al intentar realizar el hechizo. Como resultado, Ron perdió completamente la cabeza. Después de clase, se quejó de que Hermione era una auténtica pesadilla. Hermione, que había aguantado durante tanto tiempo, se derrumbó por este comentario hiriente y ni siquiera asistió a las clases de la tarde, llorando en el baño de chicas. Fue precisamente por esto que cuando Quirrell trajo al troll al castillo esa noche, Hermione se encontró con el troll. Debido a este incidente, finalmente se formó el triángulo de hierro de Harry, Ron y Hermione. Si Hermione no hubiera mencionado el encantamiento de levitación, casi lo habría olvidado. De todos modos, Puffle debía un gran favor a Hermione por la prueba final del encantamiento Lumos. Solo por esto, Ciel no podía permitir que Hermione repitiera la historia y se enfrentara a la amenaza del troll esta noche. Por lo tanto, después de considerarlo por un momento, Ciel llamó a Hermione. Hermione, en la clase de encantamientos de hoy, probablemente deberías contenerte. No ofrezcas más orientación a los demás. Solo para que puedas terminar felizmente estas vacaciones. Hermione alzó las cejas y dijo con seguridad: ¿de verdad tienes que preguntar? Ya aprendí la lección. No volveré a ofrecer consejos a nadie al azar. No importa lo terribles que sean los hechizos que usen delante de mí, me contendré, de verdad. Entonces, como si recordara algo, le dijo a Ciel: por cierto, Ciel, últimamente he sentido una aura mágica intensa a tu alrededor. ¿Estás practicando hechizos de corte como el encantamiento de poda?
He estado guardándome esto durante varios días, pero debo decírtelo hoy. Continuó con sincera preocupación. Tu varita es de madera de fresno, que pertenece al poder mágico más estable entre todas las varitas. Debido a las propiedades mágicas inherentes de la varita de madera de fresno, al usar este tipo de magia de corte, tu muñeca necesita moverse más rápidamente que el gesto estándar. Después de decir esto, Hermione suspiró aliviada. Por fin lo dije. Uf, de lo contrario habría sido demasiado incómodo. No te preocupes, Ciel, este es mi último consejo de hoy. Me contendré, definitivamente. Ciel estaba atónito. Mirando la figura de Hermione alejarse, mostró una sonrisa irónica. ¿Realmente podría resistir el impulso de guiar a los demás? Parecía bastante difícil. Ciel respiró hondo y gritó hacia la figura de Hermione que se alejaba. Si te encuentras con algo desagradable, simplemente ven a quedarte en la sala común de Hufflepuff. La contraseña de hoy es guarda espacio para el banquete. Hermione se dio la vuelta e hizo un gesto tranquilizador a Ciel. Solo entonces desapareció de su vista. Ciel también negó con la cabeza. Olvídalo, todavía falta mucho para el banquete. Prestaré más atención a los movimientos de Hermione. Mientras tanto, no dejaré que se involucre en el incidente del troll. Considéralo un agradecimiento por su guía. Entonces la mirada de Ciel se posó en la varita de madera de fresno que tenía en la mano. Si no fuera por la guía de Hermione, habría pasado por alto este factor. Las diferentes varitas tenían diferentes propiedades mágicas inherentes, por lo que se necesitaban algunos ajustes sutiles al lanzar hechizos. Ciel agitó su varita de nuevo. Esta vez, el movimiento de su muñeca fue más rápido de lo habitual. Sectum Sempra. Efectivamente, el agudo poder mágico de Sectum Sempra era, de hecho, ligeramente más fuerte que antes. Y al instante siguiente, en el panel del sistema, el brillo dorado del texto del encantamiento de poda se iluminó repentinamente y lo cubrió todo. Encantamiento de poda nivel oro, avanzado. El encantamiento de poda avanzó al nivel oro. Este también fue el segundo hechizo de nivel oro de Ciel. Y con el efecto milagroso de Sectum Sempra en la mejora del encantamiento de poda, Ciel incluso sintió que tal vez el encantamiento de poda podría avanzar al nivel platino casi simultáneamente con el encantamiento Lumos. De esta manera, en realidad era el primer hechizo que Ciel había aprendido, el encantamiento de aflojar la tierra, el que se estaba quedando atrás en su progreso. Hasta ahora, todavía estaba lejos del nivel oro. Tendré que prestar más atención al encantamiento de aflojar la tierra más tarde. Después de todo, este hechizo está relacionado con el paso de plantar semillas del árbol guardián en la tierra. Solo al alcanzar el nivel oro puede evitar frenar el cultivo del árbol guardián. Los pensamientos pasaron rápidamente por su mente. Sin embargo, Ciel pronto centró su atención en el encantamiento de poda recién avanzado. Perfecto, no hay clases esta mañana. Déjame probar si el encantamiento de poda avanzado tiene alguna nueva propiedad cualitativa. Entonces Ciel caminó por los pasillos del castillo de Hogwarts hacia el invernadero. En el camino, se encontró con bastantes estudiantes con ojeras, obviamente demasiado emocionados como para dormir bien la noche anterior. Incluso Cedric, un estudiante de tercer año que había pasado varios Halloweens en el castillo, parecía cansado mientras hablaba sobre el banquete de Halloween de esta noche con los amigos reunidos a su alrededor. Escuché que las cocinas desarrollaron platos especiales para el banquete con temática de Halloween. Apuesto a que serán fantásticos. ¿Y el disfraz que voy a usar? Nunca lo adivinarás ni en 1.000.000 de años. En ese momento, Cedric vio a Ciel y rápidamente saludó a este as del Quidditch de Hufflepuff. Ciel, los de primer año no tienen clases esta mañana. ¿A dónde te diriges? Ciel sonrió. Voy a revisar el invernadero. Después de intercambiar algunas cortesías, Ciel se alejó. Cedric observó su figura alejándose con admiración y emoción. Incluso en un momento como este, todavía va al invernadero. Tan dedicado. Ciel, caminando por el sendero, no pensó que fuera nada especial. ¿Trabajar un turno extra en la víspera de Halloween? En su vida anterior, eso sería como trabajar el día antes de un día festivo importante. ¿No era eso perfectamente normal? En su opinión, estos jóvenes magos estaban demasiado bien protegidos. Si hubieran experimentado ajustes en sus horarios de trabajo, ¿cómo podrían armar tanto alboroto? Ciel negó con la cabeza. Pronto llegó al invernadero. Con la llegada de Halloween, incluso el invernadero estaba decorado con calabazas y murciélagos. Sin embargo, ahora todo el invernadero estaba vacío. Esto era perfecto para que Ciel probara su avanzado encantamiento de poda árbol Siccus.
Una fuerza mágica intensa surgió. Inmediatamente dejó profundas marcas en un grueso tronco de árbol. Luego, un líquido viscoso como la leche fluyó del tronco, cayendo en un recipiente especial debajo del árbol. Al ver esta escena, los ojos de Ciel mostraron deleite. Este árbol era un árbol cara que la profesora Sprout había cultivado previamente para el banquete de Halloween. El tallo de esta planta mágica producía continuamente este líquido viscoso blanco lechoso. Este era un ingrediente utilizado en muchos postres clásicos del mundo mágico. Si se acumulaba demasiado, en realidad inhibía su crecimiento. Por lo tanto, los árboles cara necesitaban que sus troncos se cortaran con el encantamiento de poda diariamente durante su crecimiento para permitir que el líquido viscoso fluyera. Sin embargo, los troncos de los árboles cara eran extremadamente duros. Los encantamientos de poda ordinarios apenas podían cortarlos. Ciel lo había intentado antes. Incluso con su encantamiento de poda de nivel plata, solo podía dejar rasguños en la corteza del árbol cara. Para llegar al punto en que el líquido fluyera, era necesario repetirlo 5 o 6 veces. Pero después de que el encantamiento de poda avanzó al nivel oro, un intento de corte probablemente equivalía a lanzarlo más de 10 veces antes. Al sentir esta mejora, Ciel mostró satisfacción. Sabía que las hierbas mágicas que había plantado anteriormente en regaderas de pez dorado, hongos lumos, etc., eran hongos o pequeños arbustos. Por lo tanto, el encantamiento de poda podía podarlas fácilmente. Pero las plantas mágicas más poderosas tendían a tener forma de árbol. Y muchas tenían resistencia mágica. Si el dominio del encantamiento de poda no era suficiente, cuidar un solo árbol probablemente consumiría incontables horas. El gran aumento en el poder de corte después del avance del encantamiento de poda sería muy útil para el futuro cultivo de plantas mágicas más poderosas por parte de Ciel. Luego continuó experimentando. Su satisfacción creció aún más. La tasa de éxito del corte también ha aumentado significativamente. Anteriormente, con el encantamiento de poda de nivel plata, la tasa de éxito del corte de partes de plantas era como máximo inferior al 10%. Ahora, justo después de avanzar, es de alrededor del 12%. Esto aumentará considerablemente mi cosecha final. Sin embargo, inmediatamente después, Ciel frunció el ceño ligeramente. Quizás porque este avance se debía principalmente a la práctica de Sectum Sempra, Ciel siempre había sentido que el encantamiento de poda avanzado parecía tener otros efectos especiales que aún no se habían revelado. Aunque el rendimiento del encantamiento de poda avanzado ya lo satisfacía enormemente, no descubrir este efecto especial le hacía sentir que aún faltaba algo. Así que, durante el resto del tiempo, Ciel siguió probando repetidamente el encantamiento de poda en el invernadero, tratando de descubrir este efecto especial. Pero hasta la noche, Ciel seguía sin entenderlo. Tal vez este efecto especial es demasiado débil. ¿O las condiciones para activarlo son demasiado exigentes? Ciel negó con la cabeza y miró al cielo. No tardará en oscurecer. En cualquier otro momento, no le importaría. Trabajar toda la noche era habitual. Pero hoy, sabiendo que Kirrell causaría problemas, Ciel no quería arriesgarse a verse envuelto en ninguna complicación. De todos modos, mientras el efecto especial del encantamiento poda existiera de verdad, siempre llegaría el momento en que lo descubriera. No había necesidad de apresurarse por solo un día. Ciel salió rápidamente del invernadero y regresó al castillo. Lo primero que hizo Ciel al regresar al castillo fue preguntar a los pequeños tejones sobre la situación de Hermione. Anna Abbott, que ya se había puesto orejas de conejo, seguía indignada al hablar de este asunto. Ron Weasley era demasiado. Hermione claramente le estaba enseñando, pero él realmente dijo esas cosas sobre Hermione a sus espaldas. Hermione lloró en el baño de chicas toda la mañana y no dejó que nadie la consolara. No fue hasta el mediodía que fue a nuestra sala común de Hufflepuff, y todavía está llorando allí ahora. Al oír esto, Ciel suspiró aliviado. Hermione no había seguido quedándose en el baño de chicas, sino que se estaba quedando en la sala común de Hufflepuff. Según el desarrollo original de la trama, definitivamente no se encontraría con el troll. Eso era suficiente. Esto podría considerarse que Ciel y los pequeños tejones le devolvían el favor a Hermione. En cuanto al incidente del troll de esta noche, Ciel no tenía intención de involucrarse. Con Dumbledore y los profesores allí, ¿qué podría pasar? Dejen que el Salvador Harry y Ron actúen. Él solo era un pequeño tejón que plantaba árboles diligentemente. ¿Qué tenían que ver las aventuras con pequeños tejones? Pensando esto, Ciel simplemente regresó directamente a la sala común de Hufflepuff. Se acomodó en un sofá.
No muy lejos, Hermione también estaba acurrucada junto a la chimenea, sollozando ocasionalmente. Pronto, a medida que pasaba el tiempo y el cielo se oscurecía, los pequeños tejones fueron abandonando gradualmente la sala común, poniéndose sus disfraces para asistir al banquete de Halloween. Solo Ciel y Hermione permanecieron en la sala común. De repente, Hermione levantó la vista y dijo agradecida: Ciel, gracias por quedarte aquí conmigo. Estoy mucho mejor ahora. ¿Por qué no vas al banquete de Halloween? El banquete ya ha comenzado. Sería una pena perderse un evento tan animado. En cuanto me recupere, iré allí también. Ciel negó con la cabeza. Antes de que pudiera decir mucho más, de repente oyó pasos caóticos en el pasillo. Entonces, los pequeños tejones que habían asistido al banquete entraron corriendo en pánico. Al ver esta escena, Ciel ya lo había entendido. Al igual que en la historia original, Quirrell había liberado un troll en el castillo durante el banquete de Halloween para distraer la atención de los profesores de Hogwarts mientras investigaban las protecciones de la piedra filosofal. Sin embargo, a diferencia de la original, esta vez Hermione no se vio involucrada. Quizás la formación del trío de oro sería mucho más tarde que en la historia original. Mientras Ciel reflexionaba, los pequeños tejones ya estaban hablando con voces temblorosas sobre los rumores que habían oído acerca del troll. Oí a los gemelos Weasley decir por el camino que los trolls trituran a la gente y se la comen. También oí a los gemelos Weasley decir que a los trolls les gustamos especialmente los jóvenes magos porque solemos comer bien. Tengo miedo. También dijeron que los trolls conocen la magia sigilosa y podrían colarse en la sala común para comerse a los jóvenes magos. Después de escuchar estos rumores de los pequeños tejones, Hermione negó con la cabeza enérgicamente. No, no, no. ¿Cómo podéis creer lo que dicen Fred y George? Son dos bromistas, y casi nunca dicen una verdad. Los trolls son peligrosos, pero no son tan malvados como dicen. Comen de todo, son omnívoros, pero solo unos pocos trolls comen personas. Los trolls tampoco tienen habilidades mágicas. Su peligro proviene principalmente de su fuerza y su poderosa resistencia mágica. Pero no tenéis que preocuparos por nada de esto, consoló Hermione a los pequeños tejones. Hay algo en el castillo que tiene una atracción fatal por los trolls. No se molestará en buscar nada más. Definitivamente irá tras esta cosa. Los pequeños tejones mostraron expresiones curiosas, todos mirando a Hermione. ¿Algo con una atracción fatal para los trolls? ¿Qué es? La naturaleza de Hermione se encendió de nuevo, e inmediatamente respondió: nunca adivinaréis que son enredaderas de peces dorados. Las enredaderas de peces dorados son ingredientes para pociones de memoria. Como todos saben, los trolls son realmente demasiado tontos. Precisamente por eso, parecen sentir que las enredaderas de peces dorados son buenas para ellos, por lo que las enredaderas de peces dorados maduras tienen una atracción fatal para los trolls. Continuó con confianza: recuerdo que las enredaderas de peces dorados plantadas en el castillo están a punto de madurar, así que el troll debería dirigirse directamente a esas enredaderas de peces dorados y no lastimará a nadie. Al escuchar esto, los pequeños tejones finalmente se relajaron. Sin embargo, en la sala común, Ciel, que originalmente estaba acurrucado en el sofá, de repente se congeló. ¿Qué? Después de la explicación de Hermione, los pequeños tejones suspiraron aliviados. Lo sabía. Los gemelos Weasley son unos grandes mentirosos. Incluso en un momento como este, siguen intentando asustarnos. Afortunadamente, Hermione nos dijo la verdad. Así que ahora estamos a salvo. Los pequeños tejones se sentaron uno a uno, todavía conmocionados. Solo Ciel saltó del sofá de repente como si tuviera resortes. Luego, sin decirle una palabra, guardó su varita y sacó su bate de práctica de Quidditch. Caminó con paso decidido hacia la salida de la sala común. Hermione y los pequeños tejones lo miraron en shock. ¿Ciel? Hay un troll afuera, es peligroso. ¿A qué vas a salir a estas horas? Ciel apretó los dientes. Realmente no quería correr riesgos. Tampoco quería meterse en problemas. Podía tolerar cualquier cosa. Pero lo único que no podía tolerar era que sus cosechas estuvieran amenazadas. Mis plantas. Al instante, Ciel desapareció de la vista de todos y apareció fuera de la sala común. Sus pensamientos se aceleraron rápidamente. Recordó la historia original que mencionaba que cuando Quirrell irrumpió en el gran comedor, gritó que el troll había aparecido cerca de las mazmorras. Pero en realidad, Quirrell debería haber desviado deliberadamente la ubicación para ganar más tiempo para robar la piedra filosofal.
La verdadera ubicación del incidente del troll estaba en el piso donde se encontraba el baño de las chicas en el primer piso del castillo. El corazón de Ciel se contrajo repentinamente. El primer piso del castillo tenía las escaleras más confusas. Y las enredaderas de pez dorado que había plantado allí representaban casi la mitad de este lote. Si el troll se las comiera. Solo pensar en esta posibilidad, la fuerza que emanaba de la palma de Ciel hizo que su bate emitiera un crujido aterrador. Las baldosas del piso bajo sus pies también crujieron como si no pudieran soportar el peso. Finas grietas se extendieron a su paso. Se lanzó hacia el primer piso como un tanque a toda velocidad. En ese momento, Ciel también comenzó a percibir el hedor nauseabundo que emanaba del aire. Era como si más de 10 baños públicos llenos hubieran estado fermentando durante toda una semana en verano. En el suelo, también pudo ver huellas embarradas y sucias. La dirección de las huellas apuntaba exactamente hacia la escalera donde Ciel había plantado enredaderas de peces dorados. Al ver esto, Ciel aceleró aún más el paso cuando llegó. Lo que apareció ante él fue una figura monstruosa de 12 pies de altura, con piel como de granito, empuñando un grueso garrote de madera. La otra mano del troll sostenía una maceta de enredadera de pez dorado madura, completamente de color rojo anaranjado. Ciel respiró hondo y dejó escapar un rugido. «Suéltame». Sin embargo, con la inteligencia del troll, no podía entender las palabras de Ciel en absoluto. Además, la enredadera de pez dorado que tenía delante emitía una atracción fatal para los trolls. Al instante siguiente, con un sorbo, el troll se tragó la maceta entera junto con la enredadera de pez dorado. Incluso chasqueó los labios, como si no hubiera probado mucho. Tomó otra maceta con unas pocas hojas verdes de enredadera de pez dorado y la cogió. Solo entonces Ciel se dio cuenta de que las enredaderas de pez dorado plantadas en el primer piso habían disminuido en un tercio. En cuanto a dónde habían ido, eso era obvio. En ese instante, el mundo de Ciel se derrumbó. Apretó su bate con fuerza, con las venas de los brazos hinchadas. Solo soy un pequeño tejón pacífico. Solo quiero cultivar algunas plantas. ¿Por qué tienes que dañar mis enredaderas de pez dorado? Estás pidiendo la muerte. El troll que tenía delante se superpuso momentáneamente con recuerdos de su vida anterior de personas que habían dañado sus cultivos experimentales. Su rabia se disparó al instante hasta el límite. Junto con ello llegó una iluminación. Bajo sus emociones de ira, Ciel finalmente comprendió qué cambios había sufrido el encantamiento de poda de nivel oro bajo la influencia de Sectum Sempra. Agitó su varita y gruñó Arbor Siccus. Un poder mágico invisible salió disparado. En un instante, talló grietas en el grueso garrote de madera en la mano del troll. El garrote se volvió inmediatamente precario. Esto no fue el final. De las grietas en el garrote, crecieron grupos de espinas, extendiéndose hacia la palma del troll. El troll fue pinchado por las espinas en su palma. Aunque su piel no podía ser perforada, obviamente aún podía sentirlo. Se sobresaltó. Incapaz de comprender cómo su arma se había vuelto repentinamente espinosa, instintivamente soltó el garrote, que cayó al suelo con un golpe sordo. La expresión de Ciel era fría. Antes de esto, lo había intentado durante mucho tiempo, pero no había podido descifrar cuál era la misteriosa propiedad del avanzado encantamiento de poda. Ahora finalmente lo entendía. Bajo el catalizador de emociones de ira, el encantamiento de poda podía hacer crecer espinas en los objetos podados para pinchar a los enemigos. Quizás fue precisamente porque Sectum Sempra era una magia oscura de tipo ataque que causó que el encantamiento de poda tuviera este cambio agresivo después de avanzar. Ciel debería haberse sentido feliz. Pero ahora, mirando esas macetas de vides de peces dorados desaparecidas, solo seguía agitando su varita. Árbol Siccus. Árbol Siccus. Los encantamientos de poda brotaron uno tras otro, cortando el garrote del troll en pedazos. Luego, grupos de espinas crecieron de los pedazos de madera, lo que provocó que el troll se tambaleara hacia atrás confundido, incapaz de encontrar un punto de apoyo. Justo cuando el troll se tambaleaba hacia atrás con toda su atención centrada en las espinas, la figura de Ciel surgió repentinamente de los arbustos de espinas. El murciélago imbuido de fuerza legendaria silbó mientras se balanceaba, golpeando la gruesa pierna del troll. El troll, en un principio, no prestó mucha atención a una hormiga tan pequeña como Ciel. Incluso cuando Ciel blandió el bate contra ella, en su opinión, ¿qué impacto podía tener algo tan pequeño en su fuerte cuerpo? Pero al instante siguiente, el troll sintió como si un Erumpent lo hubiera embestido. La pierna golpeada por el bate quedó repentinamente paralizada. Su cuerpo también cayó directamente al suelo.
Ciel apretó los dientes y continuó blandiendo el bate, golpeando al troll. Te enseñaré a comer. Te enseñaré a comer. Puedes hacer cualquier otra cosa, pero ¿por qué tuviste que comerte mis plantas? Muere. El bate se balanceaba como una violenta tormenta. El troll había perdido por completo la capacidad de defenderse. Se acurrucó en el suelo, sujetándose la cabeza. Su pequeño cerebro había aprendido una lección, joven mago. Come plantas. Enfurece. Aterrador. Justo entonces, se oyeron pasos densos y urgentes desde la escalera. La profesora Sprout, pálida como el papel, fue la primera en salir corriendo de la escalera. Ciel. Después de recibir la noticia de que Ciel había corrido a buscar al troll, su corazón casi se le salió del pecho. Si Ciel tenía algún percance frente al troll, sentía que se volvería completamente loca al ver a Ciel jadeando, sosteniendo un bate, con lo que parecía sangre encima. La profesora Sprout gritó y corrió a abrazarlo. Niño. Por Merlín, qué bueno que estás bien. Rápido, déjame ver si te lastimaste en algún lado. Pobre niño, debiste haber estado aterrorizado. No tengas miedo, no tengas miedo, el troll nunca más te lastimará. En ese momento, la profesora McGonagall, el profesor Flitwick, el profesor Snape y los demás que habían seguido a la profesora Sprout hasta allí miraron al troll que tenían delante y cayeron en un silencio inquietante. El troll estaba cubierto de heridas por las palizas. Sus pequeños ojos contenían grandes lágrimas. Lleno de miedo, los miró como si fueran salvadores. El profesor Flitwick habló con voz ronca: Pomona, creo que Ciel estará bien. Tras un momento de silencio, Snape asintió y añadió. Parece que el troll es el que tiene problemas. Aunque no soy muy hábil en magia curativa, puedo ver con mis propios ojos que tiene varios huesos rotos. En ese momento, la maceta de enredadera de pez dorado que el troll no había tenido tiempo de comer rodó por el suelo, atrayendo la atención de todos. Las expresiones de los profesores se tensaron de repente. La profesora McGonagall gritó. Cuidado. Las enredaderas de pez dorado tienen una atracción fatal para los trolls. Ojo con los ataques. Pero al instante siguiente, al ver la maceta de enredadera de pez dorado, el troll se abrazó la cabeza con fuerza. Sus ojos reflejaban miedo mientras se encogía de miedo, alejándose de la planta. Incluso murmuró incoherentemente. No comas. Te van a dar una paliza. La atmósfera se congeló de repente. Los profesores se miraron entre sí, pareciendo comprender algo de pronto. Al ver la sangre de troll que manchaba el bate de Ciel y las baldosas del suelo destrozadas por esa fuerza aterradora, varios profesores tragaron saliva y retrocedieron unos pasos en silencio. Justo entonces, Ciel miró esa maceta de enredadera de pez dorado, y sus ojos mostraron de repente sorpresa y duda. Esta maceta de enredadera de pez dorado todavía tenía algunas hojas verdes. Todavía le faltaba tiempo para madurar, pero ahora, después de haber estado un tiempo en manos del troll, esas pocas hojas se habían vuelto completamente rojas. La escena de las vides de pez dorado madurando en tan poco tiempo pasó desapercibida para todos los presentes, excepto para Ciel. Después de todo, la atención de los profesores estaba centrada en Ciel y el troll. Incluso la profesora Sprout seguía preocupada por Ciel. Las pupilas de Ciel se contrajeron ligeramente. Su mente recordó el nutriente esencial para el crecimiento de las vides de pez dorado: el olvido. Si había suficiente olvido, la velocidad de crecimiento de las vides de pez dorado variaba considerablemente. Precisamente por eso, la cantidad de vides de pez dorado que cultivaba Ciel nunca había podido aumentar. Después de todo, solo había un número limitado de jóvenes magos en Hogwarts. No había muchos que olvidaran las cosas todo el tiempo. La cantidad de olvido era limitada. Incluso si Ciel quisiera plantar más vides de pez dorado, no había manera. Pero ahora, al presenciar la escena de las vides de pez dorado madurando rápidamente después del contacto con el troll, un destello de inspiración cruzó la mente de Ciel. ¿Podría ser que el olvido del troll también funcione con las enredaderas de peces dorados? Con el nivel de olvido del troll, la cantidad que podría proporcionar sería inimaginable. Un troll probablemente podría proporcionar más olvido que el total actual de todo Hogwarts. Usar trolls para cultivar enredaderas de peces dorados podría duplicar directamente su producción. Al pensar en esto, los ojos de Ciel se iluminaron con una posibilidad. Mirando al troll, su ira disminuyó un poco. Si este método realmente funcionaba. Después de comerse tantas macetas de sus enredaderas de peces dorados, tendría que funcionar para pagarles.
Sin embargo, en ese momento, los profesores ya habían controlado la situación y estaban trasladando al troll fuera del castillo. Esto todavía lo tiene que manejar Hagrid. Realmente no sé cómo entró el troll al castillo. Además, la profesora Sprout seguía preocupada por Ciel. Temiendo que el único heredero de la familia Sprout hubiera resultado herido, insistió en que Ciel fuera al ala hospitalaria para un examen. Ciel solo pudo reprimir temporalmente la idea de usar trolls para cultivar enredaderas de peces dorados. Esperaré a que pase este incidente antes de buscar una oportunidad para probarlo. Entonces, la profesora Sprout llevó a Ciel al ala hospitalaria. Aunque la señora Pomfrey, en el ala hospitalaria, insistió Ciel está perfectamente bien. Creo que incluso podría matar a otro troll a golpes, la profesora Sprout insistió en que Ciel debía descansar en el ala hospitalaria toda la noche. Ciel solo pudo tomar un breve descanso, impotente, en medio del olor a desinfectante. Afortunadamente, le pidió un favor a la profesora Sprout. Tía, ¿podrías traer todas mis enredaderas de peces dorados aquí? Me siento incómodo al no poder verlas. Mientras tanto, los jóvenes magos del castillo, que habían regresado a sus habitaciones comunes tras el incidente del troll, estaban completamente alborotados. La razón era simple. Harry y Ron, durante el incidente del troll, habían ido a buscar a Hermione, quien supuestamente había estado llorando en el baño de chicas durante mucho tiempo, tal como en la historia original. Pero tan pronto como llegamos al primer piso, vimos a Ciel golpeando al troll. Por Merlín, fue tan brutal. El troll era como un bebé recién nacido frente a Ciel. Lo golpearon hasta las lágrimas. Harry y Ron describieron vívidamente esa escena. La historia de Ciel golpeando al troll se extendió entre los jóvenes magos a un ritmo extremadamente rápido. Durante toda la noche de Halloween, los jóvenes magos discutieron con entusiasmo este asunto. En ese momento, frente a las huellas dejadas por la batalla de Ciel con el troll en el primer piso, dos figuras permanecían. Dumbledore levantó las cejas, mostrando sorpresa. Ciel Sprout. No recuerdo que la familia Sprout tuviera sangre de gigante, ¿verdad? ¿Qué pasa con esta fuerza bruta? Entonces su mirada se posó en las marcas de espinas creadas por el encantamiento de poda. Buen dominio del encantamiento de poda. Sin embargo, parece haber un aura de magia oscura muy débil en esto. Es un poco como Sectum Sempra. Dumbledore se giró para mirar a Snape a su lado. Severus, ¿qué opinas? Snape resopló con frialdad. Tal vez algún antepasado se mezcló con sangre de gigante, y resultó manifestarse en esta generación. ¿Acaso la familia Malfoy no se mezcló también con sangre de Bella? ¿Qué tiene de extraño esto en las familias de sangre pura? Hizo una pausa pensativo. En cuanto al Sectum Sempra. ¿Cómo no iba a reconocer rastros de Sectum Sempra en esto? Además, ¿cuándo se debilitó tanto el Sectum Sempra? Snape miró a Dumbledore con irritación. Dumbledore, ¿acaso tus hábitos paranoicos no terminarán nunca? El talento de Ciel Sprout es algo que todos hemos presenciado. La percepción mágica se puede entrenar, pero la fuerza mágica es innata. Nunca logrará nada en hechizos en su vida. Si te preocupa que incluso este nivel de hechizos pueda causar malas consecuencias, entonces todos los magos del mundo mágico deberían ser arrojados a Azkaban. Al oír esto, Dumbledore primero se quedó atónito y luego mostró una sonrisa amarga. Snape tenía razón. Con el talento de Ciel, realmente no había necesidad de preocuparse de que se desviara del buen camino. En cuanto a la actuación de Ciel esta vez. Los tejones eran bastante protectores de las flores y las plantas. Incluso las personas honestas explotarían si se las presionara demasiado. Era perfectamente normal que un pequeño tejón perdiera los estribos. No debería darle demasiadas vueltas. Debería centrar más su atención en cultivar al Salvador y al cerebro detrás de este incidente. Entonces Dumbledore abandonó la escena. Snape se dio la vuelta y echó un vistazo a los rastros que había dejado el encantamiento poda. Sus ojos reflejaban satisfacción. Parecía que Ciel había obtenido el libro de texto del príncipe mestizo que había dejado atrás y había aprendido Sectum Sempra de él. Pequeño tejón. Por fin mostrando algo de discernimiento. Podría guiarlo un poco en secreto. Solo se preguntaba qué expresión tendría Ciel si alguna vez descubriera que era el príncipe mestizo. Al pensar en esto, los labios de Snape se curvaron en una sonrisa apenas perceptible, y también se dio la vuelta y se fue. Mucho después de que ambos se hubieran marchado, Quirrell, con una gran bufanda, salió lentamente de las sombras al final del pasillo. Su expresión mostraba una considerable satisfacción. El hijo de la familia Sprout.
Pensaba que su talento era extremadamente mediocre, sin ningún valor para la explotación. No esperaba que escondiera un linaje similar al de los gigantes. Entonces, tal vez, realmente podría usarse para burlar al perro de tres cabezas. Los ojos de Kirei mostraron una mirada pensativa. En cuanto a cómo usarlo. Ahora no. Después del incidente anoche, ese viejo tonto de Dumbledore debería estar en alerta máxima. No puedo actuar precipitadamente durante este periodo. Sin embargo, con el terrible talento de Ciel Sprout. Siempre que le revele en algún momento que el perro de tres cabezas está custodiando un tesoro que puede mejorar el talento, estoy seguro de que ni siquiera lo pensará dos veces antes de lanzarse de cabeza. Los pequeños tejones son muy fáciles de engañar. Entonces Kirei también desapareció rápidamente en la noche. Ciel no era consciente de las corrientes subterráneas provocadas por el incidente del troll. Su mirada estaba fija en las enredaderas de peces dorados que la profesora Sprout había colocado frente a su cama de hospital. Aunque el troll se había comido bastantes, quedaban casi 30 macetas. Y todas habían madurado. Orbes de recompensa pesados flotaban sobre las enredaderas de peces dorados. Los ojos de Ciel mostraban anticipación. Me pregunto si cosechar esta ola de recompensas puede hacer que mi mejora de percepción mágica alcance el umbral para avanzar al nivel oro. Al instante siguiente, extendió la mano. Los orbes se precipitaron al cuerpo de Ciel uno tras otro, prometiendo nuevas cotas de habilidad mágica. A medida que las esferas de recompensa fluían hacia su cuerpo una a una, Ciel vio líneas de notificaciones actualizándose en el panel del sistema ante sus ojos. Has cultivado con éxito las enredaderas de pez dorado hasta la madurez. Has obtenido una recompensa mejora menor de la percepción mágica nivel hierro negro. Ciel sintió una vez más la familiar sensación que recorría su cuerpo. Volutas de poder mágico fluían por su torrente sanguíneo, respondiendo a la llamada de Ciel. Sin embargo, esta vez, la intensidad de esta sensación era mucho menor que antes. Después de todo, la percepción mágica de Ciel ya había mejorado considerablemente en comparación con antes. Era como llenar recipientes con agua. Llenar un recipiente pequeño versus llenar un gran tanque de agua tendría, naturalmente, efectos completamente diferentes en el nivel del agua. Además, esta vez el troll se había comido muchas enredaderas de pez dorado. El número de esferas de recompensa cosechadas fue mucho menor que antes. Naturalmente, los cambios en la mejora de la percepción mágica no fueron tan significativos. Esta sensación se desvaneció rápidamente. Aunque era como se esperaba, cuando su mirada se posó en el panel del sistema, Ciel aún mostró arrepentimiento. El brillo plateado del texto de mejora de la percepción mágica era mucho más intenso y brillante que antes. Sin embargo, no había ni el más mínimo rastro de luz dorada. Esto significaba que esta habilidad aún estaba lejos del nivel oro. Parece que sobreestimé el impacto de las recompensas del nivel hierro negro. Basándome en esta tendencia, incluso si el troll no hubiera destruido casi un tercio de las enredaderas de pez dorado en el primer piso, las recompensas de esta cosecha aún no habrían sido suficientes para avanzar mi mejora de la percepción mágica al nivel oro. Ciel negó levemente con la cabeza. Todavía es manejable ahora. Como máximo, una cosecha más debería permitirme avanzar. Pero de ahora en adelante, a medida que mi percepción mágica se fortalezca, probablemente necesitaré cada vez más cosechas de enredaderas de pez dorado para producir efectos notables. La cantidad de enredaderas de pez dorado sigue siendo demasiado pequeña. Necesito aumentar la producción. La escena de las enredaderas de peces dorados madurando rápidamente después del contacto con el troll volvió a aparecer en su mente. Entrecerró los ojos pensativo. Necesitaba encontrar una oportunidad para probar este fenómeno. Pero esperaría a que el incidente del troll se calmara un poco antes de encontrar una oportunidad. De lo contrario, ese viejo paranoico, Dumbledore, podría sospechar. Entonces, sin nada que hacer e incapaz de dormir, Ciel no desperdició esta tranquila noche en el ala del hospital. ¿Por qué no lees algo interesante? Ciel sacó un libro titulado La reina Sucubo y la doncella dragón. Sin embargo, el provocativo título de la portada era solo una fachada. Al abrirlo, reveló el libro Elaboración avanzada de pociones del príncipe mestizo. Ciel pasó las páginas con cuidado, leyendo cada palabra con atención sin perderse nada. Cuando obtuvo por primera vez el libro de texto del príncipe mestizo, Ciel se había centrado por completo en Levicorpus y Septum Sempra. Pero este libro de texto tenía varios cientos de páginas. Casi todas las páginas estaban llenas de las notas del príncipe mestizo. Septum Sempra y Levicorpus solo ocupaban una pequeña parte.
Ciel solo había hojeado brevemente el resto del contenido. Ahora tenía suficiente tiempo libre para estudiar cuidadosamente las otras partes. Ciel leyó con atención el texto pequeño y denso. El contenido inicial era completamente incomprensible para él. Verum, sin emendacio, certum et verissimum. Quod est inferius est sicut quod est superius. Varias lenguas llenaban las páginas. Latín, escritura egipcia antigua y lo que parecía ser escritura rúnica. Ciel de repente se sintió como un analfabeto. Justo cuando le estaba empezando a doler la cabeza, finalmente vio un inglés familiar. La armonía del poder mágico en las pociones tiene mucho en común con lo que se dice en la tabla esmeralda. Lo que está abajo es como lo que está arriba, y lo que está arriba es como lo que está abajo, para lograr los milagros de la única cosa. La fuente de toda perfección en el mundo está aquí. Sobre esto, el Corpus Hermeticum de la Escuela Hermética ofrece interpretaciones igualmente brillantes pero expresadas de manera diferente. Ciel dejó escapar un suave siseo. Bueno, está lleno de citas y referencias. Sigue siendo incomprensible. Si no supiera que el libro de texto de Snape sobre el príncipe mestizo estaba realmente repleto de contenido valioso, otra persona podría pensar que estas eran citas pretenciosas de un adolescente que intentaba parecer profundo. ¿Era este el genio que, según la historia original, sabía más magia al entrar en la escuela que los alumnos de séptimo año? Cuando Snape estudiaba elaboración avanzada de pociones, debería haber estado en quinto o sexto año. Para entonces, su nivel tanto en hechizos como en pociones probablemente había alcanzado cotas muy avanzadas. Las notas que quedaron en este libro de texto probablemente eran un resumen de su sistema mágico, muy maduro. Sin duda, era un enorme tesoro. Levicorpus y Septum Sempra eran meros productos de este sistema mágico. Este conocimiento era la verdadera mina de oro. Dominarlo y lograr hazañas similares no era imposible. Sin embargo, Ciel pronto negó con la cabeza. Con la cantidad de conocimientos que tenía, comprender completamente las notas de Snape de aquella época todavía parecía irreal. Tal vez debería dejarlo de lado por ahora. O quizás estudiarlo junto con la genio académica Hermione. En ese instante, Ciel, inconscientemente, abrió una página. A partir de esa página, todo lo que se registraba era el proceso completo de Snape para crear su primer hechizo Levicorpus. Comparado con la única página necesaria para registrar el encantamiento y el gesto de lanzamiento de Levicorpus, el proceso de creación era docenas de veces más complejo. Obviamente, incluso para un genio como Snape, crear un hechizo con el que estuviera satisfecho no era tan sencillo. Estas notas registraban sus diversos conceptos, desde los más simples hasta los más complejos, y su análisis de hechizos. Encantamiento lumos, encantamiento aflojador de suelo, encantamiento de poda. Incluso el encantamiento de levitación que Ciel pronto aprendería. Snape diseccionaba y analizaba un hechizo tras otro en sus notas. Tomando su esencia. Transformándolos en alimento para crear sus propios hechizos. En ese momento, Ciel se encontraba frente a este tesoro. Al recoger cualquier cosa casualmente, obtenía oro pesado. Su corazón estaba lleno de asombro. Ciel había pensado que su actual encantamiento lumos y encantamiento de poda de nivel oro, junto con su encantamiento aflojador de suelo de nivel plata, representaban un dominio bastante bueno para un estudiante de primer año. Incluso el nivel de Hermione con estos hechizos probablemente estaba muy por debajo del suyo. Pero ahora, al ver el contenido sobre estos hechizos registrado en las notas de Snape, Ciel comprendió verdaderamente lo que significaba genio. Cada palabra en esta sección parecía tener un poder mágico, atrayendo a Ciel para que las reflexionara repetidamente. Toda la noche pasó volando como si tuviera alas. Desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Cuando escuchó la tos de la señora Pomfrey, Ciel despertó confundido. La expresión de la señora Pomfrey era algo extraña mientras miraba fijamente a la reina Súcubo y la doncella dragón en la que Ciel había estado absorto. Ejem. Ciel, es comprensible que los jóvenes tengan fuertes impulsos. Pero quedarse despierto toda la noche leyendo este tipo de libro no es bueno para tu salud. Ciel se quedó atónito por un momento. Rápida y cuidadosamente guardó el libro. Se despidió apresuradamente de la señora Pomfrey. Al ver la figura de Ciel alejarse, a la señora Pomfrey le pareció divertido este niño, qué fingimiento de decoro. Parece que la familia Sprout podría tener bastantes ramas en el futuro. Si Pomona supiera esto, probablemente estaría encantada. Podría arreglarle un romance incluso antes de que se gradúe. Suspiró con nostalgia. TSK, romance.
Un niño tan pequeño ya tiene perspectivas de romance. ¿Y yo? Suspiro, ¿estaba mi cerebro inundado en aquel entonces? ¿Por qué elegí estudiar medicina? Mientras la señora Pomfrey se compadecía de sí misma, Ciel se alejó rápidamente del ala del hospital. Al mismo tiempo, su corazón latía con fuerza. Su mirada se posó en el panel del sistema. Lo que vio fue una vista impresionante: luz plateada como olas, luz dorada como lluvia y luz platino que brillaba intensamente. Siseo. Al ver la escena en el panel del sistema, Ciel no pudo evitar jadear de asombro. Esta mejora solo podía describirse como terriblemente tremenda. El encantamiento aflojador de suelo, que originalmente estaba a cierta distancia del nivel oro, ahora brillaba con un dorado intenso en el panel del sistema. El resplandor dorado casi había cubierto por completo el texto. Solo un poco más, y el encantamiento aflojador de suelo podría avanzar completamente al nivel oro. Si Ciel tuviera que practicar esto él mismo, probablemente le tomaría casi un mes lograr tales resultados. Además, la mejora del encantamiento aflojador de suelo era solo la punta del iceberg. Los cambios en el encantamiento Lumos eran aún más asombrosos. El encantamiento Lumos, que ya había estado mejorando en el nivel oro durante algún tiempo, ahora tenía una brillante luz dorada con un rastro de un débil resplandor platino emergente. Claramente había alcanzado el umbral para avanzar al nivel platino. Aunque el esfuerzo requerido desde este paso hasta el avance real podría ser mayor que todos los esfuerzos anteriores combinados, esta velocidad había superado con creces las expectativas de Ciel. A este ritmo, cuando llegara la siguiente cosecha de hongos Lumos, el amuleto Lumos definitivamente avanzaría al nivel platino, convirtiéndose en el primer hechizo de nivel platino de Ciel. Además de esto, el texto del amuleto de poda también mostraba una débil luz de platino emergiendo. Sin embargo, dado que Ciel aún no había encontrado plantas mágicas que pudieran proporcionar recompensas de conocimiento del amuleto de poda, el avance a este hechizo definitivamente sería mucho más lento que el del amuleto Lumos. Afortunadamente, todavía estaba Sectum Sempra como un acelerador. Su progreso definitivamente sería mucho más rápido que el de otros hechizos. Hablando de Sectum Sempra, aunque la fuerza mágica de Ciel todavía no le permitía usar realmente esta magia oscura, en el panel del sistema, el Sectum Sempra, originalmente de nivel hierro negro, se había convertido silenciosamente en un Sectum Sempra nivel bronce. Semisólido. Los cambios en Levicorpus fueron aún más significativos. Quizás porque el contenido que Ciel había leído era precisamente el análisis de cómo crear Levicorpus, su dominio se disparó de la noche a la mañana del nivel hierro negro al nivel plata. Incluso porque la creación de Levicorpus estaba estrechamente relacionada con el encantamiento de levitación, había obtenido un encantamiento de levitación nivel bronce. Adicional. Al observar el panel que había cambiado drásticamente en comparación con antes, los sentimientos de Ciel eran verdaderamente indescriptibles. Si tuviera que hacerlo yo mismo, probablemente me llevaría al menos 2 meses de práctica intensa. Pero ahora, al absorber algunas de las ideas mágicas de Snape y de sus notas, he progresado enormemente. Si pudiera asimilar por completo todas las notas de Snape, 10 años podrían ser una exageración, pero ahorrarme 5 años debería ser posible. Suspiró con una mezcla de satisfacción y anhelo. Desafortunadamente, esto es todo lo que puedo entender actualmente. Para continuar excavando este tesoro, necesito mejorar mi nivel de conocimiento. Al mismo tiempo, su sonrisa denotaba cierta envidia. Sentía la misma reverencia por los maestros académicos que en su vida anterior. Había un dicho en mi vida anterior. El mayor significado de los logros de toda una vida de eruditos mediocres podría ser ahorrarle una tarde a un genio. Por el contrario, el trabajo de una tarde de un genio podría ser algo que la gente común no podría lograr en toda una vida. Este dicho parece igualmente aplicable en el mundo mágico. Afortunadamente, Ciel nunca había albergado expectativas de ser un genio sin igual, ni en su vida anterior ni en esta. El hecho de poder obtener las notas de Snape y evitar muchos rodeos ya lo deleitaba enormemente. ¿De dónde sacaría la mente para sentir celos o resentimiento? Asegurando cuidadosamente el libro de texto del príncipe mestizo cerca de su cuerpo, Ciel se dirigió a la clase de encantamientos de hoy. Con respecto a los conocimientos adquiridos de las notas del príncipe mestizo, todavía había algunas áreas que no había comprendido completamente reflejado en el panel del sistema, aunque las calificaciones de maestría de varios hechizos habían avanzado y brillaban intensamente, al observarlos de cerca, todavía parecían algo ilusorios y nebulosos.
Basándose en la experiencia de Ciel, esto indicaba que, aunque la maestría había mejorado, la base no era lo suficientemente sólida. No lo suficientemente estable. Sin embargo, esto no era un problema grave. Con un poco de consolidación para asimilar completamente las percepciones posteriores al avance, ese estado ilusorio y nebuloso desaparecería naturalmente. Y al observar el mundo mágico, ¿qué mejor manera de responder preguntas y resolver dudas que consultar a un maestro de encantamientos? La fuerza del profesorado de Hogwarts es realmente inigualable. Absolutamente lujosa. Es solo que los profesores generalmente tienen que considerar el progreso de cada estudiante, por lo que solo enseñan el contenido más básico. También tienen que dedicar la mayor parte de su tiempo a la revisión, lo que hace que el efecto de la enseñanza parezca ordinario. Sus ojos mostraban una creciente emoción. Pero si realmente se soltaran y compartieran todo lo aprendido, Voldemort en aquel entonces era un buen ejemplo. Incluso podría extraer información sobre la creación de múltiples Horcruxes del profesor Slughorn. Los ojos de Ciel mostraban anticipación. Apenas podía esperar a ver al profesor Flitwick y hacerle preguntas en clase. Sin embargo, mientras caminaba por los pasillos, Ciel de repente sintió que algo andaba mal. Porque todos los estudiantes con los que se cruzaba, independientemente de su grado, lo miraban de forma extraña. Muchos mostraban miedo y una mirada como si estuvieran viendo algo alienígena. Ciel frunció el ceño con creciente confusión. Justo entonces, se encontró con los pequeños tejones de primer año, que estaban rojos de ira. Anna Abbott, que se había disfrazado de conejo el día anterior, parecía que hoy quería morder a alguien. Sin embargo, al ver a Ciel, los pequeños tejones se esforzaron por parecer normales. Ciel se dio cuenta de esto inmediatamente. ¿Qué pasó exactamente? Preguntó con confusión y curiosidad. Sabía más o menos que el incidente del troll de ayer no se podía ocultar. Pero ¿por qué tantos jóvenes magos lo miraban tan extrañamente? ¿Como si temieran que pudiera comérselos vivos? Después de la pregunta de Ciel, los pequeños tejones intercambiaron miradas. Todos parecían preocupados. Después de un largo rato, Anna dijo con cuidado: Ciel, te lo diré, pero por favor, no te enfades ni te pongas muy triste. Definitivamente están difundiendo rumores. E incluso si fuera cierto, no nos importaría en absoluto. Siempre serás nuestro buen amigo. Esto confundió aún más a Ciel. Entonces Anna finalmente habló con evidente reticencia. Hay un rumor. No sé de dónde salió. Dicen que eres parte gigante. Al oír esto, Ciel finalmente tuvo un momento de comprensión. No era de extrañar que los jóvenes magos lo miraran extrañamente. Algunos lo miraban como si fuera un extraterrestre. Así que pensaban que era parte gigante. Hablando de eso, los mestizos gigantes no eran bienvenidos en el mundo mágico. Abundaban los rumores. La discriminación era inevitable. Basta con ver el trato que recibió Hagrid en el pasado. Cuando Tom Riddle abrió la cámara de los secretos y mató a Myrtle, culpando a Hagrid, si hubiera sido cualquier otro sangre pura o incluso un nacido de muggles, tal vez no lo hubieran expulsado. Pero precisamente porque Hagrid era medio gigante, fue expulsado sin contemplaciones de Hogwarts. En la historia original, durante el torneo de los Tres Magos, ni siquiera Madame Maxime, la directora de Beaux Batons, se atrevió a admitir su identidad de medio gigante. Esto demostraba la gravedad de la discriminación del mundo mágico contra los mestizos. Sentirse conmovido por este rumor y ser mirado con ojos extraños era razonable. ¿De dónde venía este rumor? Ciel negó con la cabeza. Lo sabía sin pensarlo. Entonces Ciel agitó levemente la mano. No muy lejos, Malfoy, que se reía con Crabbe y Goyle, gritó de repente sorprendido. Una fuerza inexplicable lo jaló y cayó de espaldas. Ciel se acercó y miró a Malfoy con fría determinación. Hablemos. Soy parte gigante. Tú difundiste este rumor, ¿verdad? Malfoy, aún sin recuperarse, dijo instintivamente: ¿cómo lo supiste? Ciel sonrió con oscura diversión. Por supuesto, nadie conoce mejor a un hijo que su padre. Tan pronto como Ciel terminó de hablar, todos quedaron atónitos por un momento. Entonces, el rostro de Malfoy se puso rojo sangre de ira. Le zumbaba la cabeza mientras miraba a Ciel como si quisiera devorarlo. Tú. ¿Cómo te atreves? Ciel sonrió con frialdad. Te atreviste a inventar historias sobre el linaje de nuestra familia Sprout. ¿Qué no me atrevería a hacer? Malfoy apretó los dientes con fuerza. Pero antes de que pudiera pronunciar sus duras palabras, los pequeños tejones, de reacción lenta, finalmente entendieron lo que Ciel quería decir.
Entonces, los tejones estallaron en carcajadas juntos. Después de que los pequeños tejones rieron un rato, Crabbe y Goyle, que habían estado mirando confundidos junto a Malfoy, de repente parecieron electrificados. Se rieron tan fuerte que se doblaron hacia atrás. Malfoy, Ciel quiere decir que es tu papá. Ja 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 ja. Sus fuertes voces resonaron a lo largo del pasillo, atrayendo innumerables miradas extrañas y chismosas. Esto hizo que Malfoy quisiera matar a alguien. Miró con furia a Crabbe y Goyle. No hablen. Y no se rían. Pero aunque las caras de Crabbe y Goyle se pusieron rojas, todavía no podían detener su risa estridente. Justo cuando Malfoy estaba a punto de sacar su varita, la voz del profesor Flitwick resonó en el pasillo. La clase está a punto de comenzar. ¿Qué hacen todos ustedes bloqueando el paso? Ni siquiera puedo entrar al aula. La llegada del profesor Flitwick finalmente sofocó el conflicto que estaba a punto de estallar. La multitud finalmente se dispersó. Malfoy mostró una expresión de humillación. Miró hacia él, bajando la voz pero con palabras llenas de malicia. Hoy Slytherin y Hufflepuff tienen clase de encantamientos juntos. Espera y verás. Ya lo he descubierto. El linaje de gigantes puede tener fuerza bruta, pero los semigigantes no pueden aprender el encantamiento de levitación. Su voz rezumaba veneno. Te estaré vigilando. No importa cómo te disfraces, es inútil. Pronto serás descubierto. Cuando llegue ese momento, solo espera a ser expulsado de Hogwarts. Ah, cierto, casi lo olvido. Todavía hay un semigigante en la cabaña del guardabosques. Tal vez ustedes dos puedan acurrucarse juntos para calentarse. Entonces Malfoy entró en el aula de encantamientos con una sonrisa en el rostro. Ciel parecía completamente desconcertado. Honestamente, no entendía de dónde venía la confianza de Malfoy. ¿El encantamiento de levitación? Lo había aprendido del libro de texto del príncipe mestizo la noche anterior. Su dominio ya había alcanzado el nivel bronce. Olvídalo. Si pudiera entender el pensamiento de Malfoy, ¿no significaría eso ser arrastrado al mismo nivel? Mejor no. Entonces Ciel dejó atrás ese pequeño drama. En lugar de discutir con un mocoso engreído como Malfoy, sería mejor escuchar a la clase. Lo primero solo te haría estúpido. Lo segundo podría aumentar tu conocimiento. Poco después de que Ciel y los pequeños tejones entraran al aula de encantamientos y se sentaran, sonó la campana. El profesor Flitwick dijo con una sonrisa: durante mucho tiempo, hemos estado hablando del encantamiento Lumos y algunos fundamentos básicos de hechizos. Sé que los niños de su edad deben estar ansiosos por aprender cosas nuevas. Estoy seguro de que han oído que en la clase de encantamientos antes de Halloween, los estudiantes de Gryffindor ya aprendieron el encantamiento de levitación. A partir de esta clase, también aprenderán a hacer flotar objetos. Esto llenó los ojos de todos los estudiantes de deseo. Sin duda, el encantamiento de levitación era mucho más genial que el encantamiento Lumos. Y los encantamientos Lumos de la mayoría de las personas podrían no ser ni siquiera tan buenos como linternas. Pero el encantamiento de levitación. Este hechizo mágico no podía ser reemplazado por otros medios. Aunque era la primera clase de la mañana, la somnolencia de los estudiantes había desaparecido por completo. Al ver esta escena, el profesor Flitwick asintió con satisfacción. Luego comenzó a explicar el conocimiento sobre el encantamiento de levitación. Comencemos con la historia del encantamiento de levitación. Luego cubriremos la importante relevancia del encantamiento de levitación. Eventos representativos donde el encantamiento de levitación desempeñó un papel en la historia mágica. ¿Qué magos hicieron contribuciones sobresalientes a la creación y el desarrollo del encantamiento de levitación? Por supuesto, al final de la clase, se reservará tiempo para su práctica inicial del encantamiento de levitación. Al escuchar que tenían que aprender la teoría primero, los jóvenes magos mostraron expresiones de decepción. Pero pronto, con la ingeniosa narración del profesor Flitwick, todos se sumergieron en la clase. Los ojos de Ciel mostraron un rastro de emoción. Anteriormente, no había apreciado profundamente la enseñanza del profesor Flitwick. Pero ahora podía sentirla. El profesor Flitwick parecía estar narrando, como contando historias, pero había desglosado y mezclado algunos principios profundos del encantamiento de levitación. Incluso los pequeños tejones menos inteligentes podían recordar este conocimiento a través de las historias. Digno de ser un maestro de encantamientos, realmente hacía que lo difícil pareciera sin esfuerzo. Este nivel estaba muy por encima de lo que Snape pudo lograr cuando escribió las notas del príncipe mestizo.
Si el joven Snape hubiera enseñado a estos estudiantes con un talento ordinario, probablemente nadie habría entendido sus lecciones. El propio Snape habría explotado en el acto. En ese momento, Ciel estaba comparando la explicación del profesor Flitwick con su propio entendimiento. Los principios del encantamiento de levitación se fueron aclarando gradualmente en su mente. Es diferente del hechizo Levicorpus. Levicorpus crea una fuerza ascendente que tira del objeto afectado hacia arriba. En cuanto al encantamiento de levitación, es más como hacer que el objeto en sí sea más ligero, incluso haciéndolo como una pluma que puede flotar en el aire. Pensando en esto, Ciel tuvo una inspiración repentina. Mi dominio de Levicorpus ha alcanzado el nivel plata. Pero, limitado por mi propia fuerza mágica, la mejora del efecto de Levicorpus no es tan obvia. Pero ¿qué pasaría si primero lanzara el encantamiento de levitación sobre un objeto para reducir su peso? ¿No sería eso equivalente a reducir indirectamente la carga sobre Levicorpus? Su mente se llenó de posibilidades. Originalmente solo podía levantar objetos que pesaban decenas de kilogramos, pero ahora, si el objeto se vuelve tan ligero como una pluma, la altura de suspensión probablemente se volvería extremadamente exagerada. Entonces, los ojos de Ciel brillaron con intensidad. ¿Qué pasaría si uso el encantamiento de levitación, Levicorpus y Liberacorpus en combinación? El enemigo queda suspendido ligeramente en el aire, luego recupera su peso original y cae directamente al suelo. Con tal caída, y no solo carne y sangre. Incluso un bloque de hierro probablemente podría romperse. Sin embargo, aunque tenía la idea, aún había un largo camino entre el concepto y la implementación. Por ejemplo, la premisa de esta idea era que el enemigo podía ser golpeado consecutivamente por el encantamiento de levitación y Levicorpus. ¿Qué tan débiles tendrían que ser? Contra un enemigo tan débil, ¿por qué pasar por todo este lío? El bate de Ciel podría ser mucho más útil que su varita. Así que lo mejor sería simplificar estos pasos lo máximo posible. Completarlo en un solo paso. Ciel reflexionó profundamente durante un largo rato. Tenía el ceño fruncido. Finalmente, su ceño se relajó. Ya tenía la sensación de enfrentarse al último gran problema de matemáticas en un examen de ingreso a la universidad en su vida anterior. Todo el mundo sabía que si podías resolverlo, serías increíble. Pero el problema era que simplemente no podías hacerlo. Olvídalo. Probablemente no sea algo que pueda lograr en esta etapa. Lo intentaré de nuevo cuando tenga la oportunidad en el futuro. Ciel decidió rendirse. Después de todo, su base no eran los hechizos, sino el cultivo de plantas mágicas. No había necesidad de atascarse en temas que estuvieran más allá de su capacidad. Pero mientras Ciel fruncía el ceño pensativo, Malfoy había estado observando su expresión contemplativa todo el tiempo. Sus ojos mostraban emoción. Lo sabía. Ciel debe ser medio gigante, sin duda. Solo mira lo preocupado que se pone durante la clase del profesor Flitwick sobre el encantamiento de levitación. ¿Por qué si no tendría tantas dificultades con algo tan básico? Todo el mundo sabe que los medio gigantes son conocidos por tener dificultades con hechizos delicados como ese. Entonces, el espíritu de lucha comenzó a crecer en el corazón de Malfoy. Siempre había sido reprimido por Ciel. Hoy incluso había sido humillado por Ciel de esa manera. Ahora finalmente tenía la oportunidad de pisotear a Ciel. Sintiendo la mirada ardiente de Malfoy, Ciel estaba desconcertado. En ese momento, el profesor Flitwick agitó su varita. Un trozo de tiza golpeó ligeramente la cara de Malfoy. Malfoy, ¿está la pizarra en la dirección en la que estás mirando? Las palabras del profesor Flitwick provocaron risas inmediatas en el aula. El rostro de Malfoy se puso rojo mientras apretaba los puños. Maldita sea. ¿Por qué tenía tan mala suerte hoy? Afortunadamente, después de recordárselo, el profesor Flitwick volvió a hablar del encantamiento de levitación. Bien, la explicación teórica del encantamiento de levitación está casi terminada. Pero tengo una última cosa que recalcar. Aunque el usuario más famoso del encantamiento de levitación es el mago Barufio, porque cometió un error al lanzarlo y terminó con un búfalo de pie sobre su pecho, el inventor del encantamiento de levitación fue Sir Elber. La voz del profesor Flitwick denotaba reverencia. Se inspiró para el encantamiento de levitación en una planta mágica extremadamente rara que lleva su nombre. Recuerden este punto. Es muy importante. Hablando de esto, el profesor Flitwick también sacó una botella transparente. Dentro de la botella flotaba un pequeño árbol muy peculiar. Estaba suspendido boca abajo, como si creciera en el aire.
El profesor Flitwick sonrió. Como mencioné antes, esta planta mágica es precisamente la fuente de inspiración de Sir Elber para el encantamiento de levitación, el árbol del ver. Era muy raro incluso entonces, y ahora probablemente esté casi extinto. Tuve la suerte de obtener uno durante mis viajes hace años y lo he conservado hasta ahora. Rió cálidamente. La profesora Sprout me lo ha pedido varias veces, pero no podía soportar regalarlo. Sin embargo, hoy, si alguien es el primero en aprender el encantamiento de levitación en esta clase, le daré este precioso árbol del ver. Al oír esto, la mirada de todos se dirigió al árbol del ver con intenso interés. Cuando Ciel vio el árbol del ver, su respiración se detuvo repentinamente. Esta recompensa es. En el campo de visión de Ciel, sobre el árbol el ver que parecía colgar boca abajo en el aire, parpadeaba una línea de texto. Plantar con éxito un árbol el ver otorga recompensas: mejora de la habilidad de vuelo nivel bronce, mejora extremadamente menor de la deducción del encanto de levitación nivel hierro negro. Solo plantarlo con éxito puede proporcionar recompensas de nivel bronce. Una intensidad ardiente se extendió por los ojos de Ciel. Basándose en su experiencia anterior, esto significaba que cuando el árbol el ver madurara, podría proporcionar al menos recompensas de nivel plata. Equivalente a los árboles guardianes, el jade de sangre y las algas piraña mutadas. Esta era la cuarta planta mágica que veía que podía proporcionar recompensas de nivel plata. Lo único que hacía que Ciel sintiera cierto pesar era que la principal recompensa que el árbol el ver podía proporcionar era la mejora de la habilidad de vuelo. No se podía decir que esta recompensa fuera inútil. Para los jugadores de Quidditch, esta recompensa sería sin duda algo que obtener a cualquier precio. Simplemente no tenía mucha utilidad para Ciel. Sin embargo, tras reflexionar, se dio cuenta de que en el combate del mundo mágico, las batallas aéreas constituían una proporción significativa. El ejemplo más típico era la batalla que estalló el día de la mayoría de edad de Harry Potter en la historia original. Toda la batalla tuvo lugar en el aire, a una escala sin precedentes. Si alguna vez se encontrara con situaciones similares, tener habilidades de vuelo más fuertes no sería una desventaja. La mirada de Ciel se posó en la otra recompensa. Mejora extremadamente menor de la deducción del encantamiento de levitación. Su corazón se agitó ligeramente. ¿Podría esta recompensa mejorar mi capacidad para deducir otros hechizos del encantamiento de levitación? Ciel pensó inmediatamente en el tema de investigación del que no tenía ni idea antes. Si esperaba a que el árbol el ver madurara, esta recompensa debería alcanzar el nivel bronce. ¿Sería posible completarlo? Después de un momento, Ciel negó levemente con la cabeza. Una mejora de nivel bronce probablemente seguiría siendo bastante débil. Si fuera un genio en hechizos, un poco de ayuda que me inspirara podría permitirme resolver problemas difíciles de una sola vez. Pero no lo soy. Esta pequeña mejora seguiría siendo difícil. Hizo una pausa, considerando las implicaciones. Sin embargo, ver otra planta mágica con recompensas de nivel plata ya es mucha suerte. No puedo pedir demasiado. Justo entonces, el profesor Flitwick también explicó con cierto orgullo las características especiales del árbol el ver a todos. Esta planta mágica es tan ligera como una pluma. No echa raíces en la tierra, sino que necesita enraizar en las capas de nubes de gran altitud. Cuanto más alta sea la capa de nubes en la que echa raíces, más sana y fuerte se vuelve. La mirada del profesor Flitwick se perdió en la lejanía, absorto en el recuerdo. En aquel entonces, el conde Elber descubrió el árbol Elber oculto entre las nubes a 1000 metros de altura durante un accidente con una alfombra voladora. Aprovechando esta oportunidad, creó el encantamiento de levitación. El profesor Flitwick volvió a mirar su árbol Elber. Sin embargo, no tienen de qué preocuparse. Durante todos estos años, lo he conservado con magia especial. Aunque no ha echado raíces a gran altitud y todavía es una plántula en su etapa inicial, este estado se puede conservar durante mucho tiempo. Si alguien tiene la suerte de obtenerlo, incluso podría legarlo a sus descendientes. El comentario juguetón del profesor Flitwick hizo reír a los estudiantes del aula. Ciel respiró hondo. Porque después de que el profesor Flitwick explicara la costumbre especial del árbol Elber de preferir echar raíces a gran altitud, vio aparecer otra línea de texto después de la información de recompensa sobre el árbol Elber. Debido a las características especiales del árbol Elber, las recompensas que se muestran actualmente son las que el árbol Elber puede proporcionar a su altitud actual.
A medida que aumenta la altitud del árbol Elber, el nivel de recompensa mejorará gradualmente. En ese instante, las pupilas de Ciel se contrajeron. La conmoción en su corazón fue indescriptible. Casi soltó una maldición en el aula. Después de un largo rato, las turbulentas emociones de Ciel finalmente se calmaron gradualmente. Esto significa que mientras le proporcione a este árbol del ver altitudes más elevadas para enraizar, el nivel de recompensas que puede proporcionar seguirá aumentando. El nivel plata es solo la base, el nivel oro sería común. Incluso proporcionar directamente recompensas de nivel platino o diamante no sería imposible. Esta era la planta que podía proporcionar la mayor cantidad de recompensas que Ciel había visto en sus más de 12 años desde que cruzó al mundo de Harry Potter. Las recompensas de esta sola planta eran asombrosas. Verdaderamente dignas de ser una especie al borde de la extinción, según el profesor Flitwick. ¿Y si pudiera encontrar métodos para propagar árboles del ver en el futuro, como cortar o injertar para crear un bosque entero de árboles del ver? Ciel apretó los puños de repente. Pase lo que pase, estaba decidido a obtener ese árbol del ver. Casualmente, Malfoy tuvo el mismo pensamiento en ese momento. Esta era la colección más preciada de un maestro de encantamientos. Incluso podría hacer que un maestro de herbología la solicitara repetidamente. Esto demostraba lo valiosa que era. Si pudiera obtenerla, incluso su padre estaría muy complacido. Además, esto serviría como conmemoración. Una conmemoración de haber pisoteado a ese bastardo de Ciel Sproutoy. Malfoy estaba ansioso por intentarlo. Confiaba en superar a Ciel esta vez. Además de creer que Ciel tenía sangre de gigante y tendría dificultades para usar el encantamiento de levitación, naturalmente tenía su propia confianza. Anoche ya había visto la lección del encantamiento de levitación. Incluso había lanzado con éxito el encantamiento de levitación varias veces por su cuenta. Aunque no podía decir que fuera muy hábil, siempre que actuara con normalidad, sin duda sería el más rápido en lanzar el encantamiento de levitación de esta clase. El árbol Elber era suyo. La mirada de Malfoy ardía intensamente mientras miraba al profesor Flitwick, esperando a que anunciara que podían comenzar a practicar. Entonces se apoderaría del árbol Elber. No solo Malfoy, muchos jóvenes magos miraban al profesor Flitwick con los mismos ojos anhelantes. El profesor Flitwick mostró una expresión de satisfacción y alargó sus palabras. Ahora bien, veamos quién puede ganar este árbol Elber. La práctica comienza ahora. En el momento en que el profesor Flitwick anunció el inicio de la práctica, una sonrisa confiada apareció en la comisura de los labios de Malfoy. Los puntos clave para lanzar el encantamiento de levitación surgieron simultáneamente en su mente. La pronunciación debe ser completa. La muñeca debe estar relajada y flexible. La varita traza una suave trayectoria ascendente en espiral. Termina con un rápido movimiento ascendente de la muñeca. También necesitas imaginar la magia actuando sobre el objeto como el flujo de aire levantando una pluma. Todos los puntos clave pasaron rápidamente por la mente de Malfoy en un tiempo extremadamente corto. En ese momento, Malfoy se sintió terriblemente seguro. Agitó su varita, pero al segundo siguiente, la voz nítida y decisiva de Ciel resonó mientras recitaba el encantamiento. Wingardium Leviosa. Entonces, el escritorio frente a Ciel flotó inmediatamente en el aire como una pluma. No solo eso, sino que un brillo apareció en los ojos de Ciel. Su varita se movió de nuevo. Otro escritorio flotó. Esta era precisamente la característica que solo poseía el dominio de nivel bronce del encantamiento de levitación. Después de un solo lanzamiento, podía hacer que dos objetos flotaran consecutivamente durante un corto tiempo. En este punto, solo había pasado un segundo desde que el profesor Flitwick anunció el inicio de la práctica. Todos miraron la escena con rostros desconcertados. Malfoy también se quedó allí atónito. Apenas podía creer lo que veía. ¿Qué acababa de ver? El encantamiento de levitación de Ciel. ¿Por qué Ciel podía levitar dos escritorios a la vez? ¿Cuántas veces había practicado en secreto? ¿Por qué era tan hábil? Incluso el profesor Flitwick se quedó atónito por un momento. Ah. Esto. Entonces recobró el sentido y mostró una expresión de asombro. Bueno, pues. La competencia por el árbol Elber ya ha terminado. Creo que la actuación de nadie podría merecer más ganar el árbol Elber que la de Ciel. ¡Qué hermoso encantamiento de levitación! 5 puntos para Hufflepuff. Con el anuncio del profesor Flitwick, los pequeños tejones estallaron inmediatamente en vítores.
Ana, Susan y otros pequeños tejones que tenían una relación particularmente buena con Ciel suspiraron aliviados, con las caras rojas de emoción mientras miraban al todavía atónito Malfoy y se burlaban sin cortesía. ¿Quién fue el que dijo que los gigantes mestizos no podían aprender el encantamiento de levitación y que Ciel definitivamente se delataría? Ahora Ciel fue el más rápido en usar el encantamiento de levitación y lo usó mejor que todos los demás. ¿Qué tienes que decir ahora? El rostro de Malfoy alternaba entre verde y blanco en ese momento. A Ciel no le importaban esos conflictos insignificantes entre jóvenes magos. Aunque el cielo se cayera, nada era más importante que el árbol Elber. Caminó rápidamente hacia el podio y recibió con cuidado la botella que contenía el retoño del árbol Elber del profesor Flitwick. Al ver su actuación, el profesor Flitwick asintió con satisfacción. Por Merlín, por este árbol Elber, me molesta varias veces al año. Ahora Pomona finalmente ha conseguido su deseo. Ciel, Pomona estará encantada. Estará orgullosa de ti. Sigue trabajando duro. Ciel sintió una calidez en el corazón. Ya lo había pensado. En la clase de encantamiento de levitación de la historia original, no había contenido sobre los árboles Elber. Probablemente esto era algo que el profesor Flitwick había traído específicamente para él. Al igual que las recompensas otorgadas durante la prueba anterior del encantamiento Lumos. Ciel hizo una reverencia solemne al profesor Flitwick. Profesor. Gracias. El profesor Flitwick pareció un poco desconcertado, acariciándose la barba y soltando una sonora carcajada. Entonces, como si recordara algo, le dijo a Ciel. Por cierto, Ciel. Aunque usaste tu encantamiento de levitación de forma excelente, todavía tiene algunos fallos. Ciel también calmó su entusiasmo por el árbol Elber. Se concentró y escuchó atentamente las indicaciones del profesor Flitwick. Si se relajaba incluso en esto, no solo desperdiciaría las instrucciones del maestro de encantamientos, sino que también le faltaría el respeto al profesor Flitwick. Después de escuchar un momento, Ciel mostró una expresión reverente y asintió repetidamente. Las indicaciones del profesor Flitwick eran claras y concisas, dando en el clavo. Inmediatamente le dieron a Ciel la sensación de ver a través de las nubes hacia el cielo azul. En el panel del sistema, el brillo de nivel bronce del encantamiento de levitación se volvió menos ilusorio y etéreo. Obviamente, mucho más sólido que antes. Ciel simplemente aprovechó esta oportunidad para expresarle al profesor Flitwick todas las dudas que tenía después de leer las notas del príncipe mestizo, así como algunas áreas que no había comprendido del todo. Esto sorprendió incluso al profesor Flitwick. Miró a Ciel con asombro, extremadamente sorprendido en su interior. ¿Este niño ya puede lidiar con problemas mágicos de esta índole? Comparado con cuando empezó el curso, se ha transformado por completo. Su percepción mágica ha sufrido un cambio cualitativo. Su comprensión de la magia, incluso la de Hermione Granger de Gryffindor, es muy inferior. Esto demuestra lo trabajador e inteligente que es. La alegría de encontrarse con un estudiante prometedor inundó el corazón del profesor Flitwick. No se guardó nada y habló de estos problemas con Ciel. Esto dejó atónitos a los demás jóvenes magos de la clase. ¿De qué estaban hablando Ciel y el profesor Flitwick? Cada palabra parecía comprensible por separado. Pero juntas, ¿cómo era posible que resultaran incomprensibles? Ana se quedó boquiabierta mientras hacía una exclamación exagerada. Por Merlín. Si alguien dice que Ciel es un gigante mestizo, ¿acaso eso no nos convertiría en trolls mestizos, estúpidos a kilómetros de distancia? Malfoy sintió inmediatamente como si le hubieran dado una bofetada. Su rostro ardía de vergüenza. Una indescriptible sensación de derrota lo invadió. No podía aceptarlo. Él, un noble de sangre pura, se estaba quedando muy atrás respecto a Ciel. Ni siquiera podía entender lo que Ciel estaba diciendo. En ese momento, la campana finalmente sonó, interrumpiendo temporalmente la conversación entre el profesor Flitwick y Ciel. El profesor Flitwick se sintió algo insatisfecho. Ciel. Si tienes preguntas sobre este tema, puedes venir a mi oficina en cualquier momento. Ciel asintió y le dio las gracias al profesor Flitwick nuevamente. Sus ojos también brillaban de alegría. Ese breve intercambio había resuelto la mayor parte de su confusión en el panel del sistema. El brillo parpadeante de varios hechizos con un dominio drásticamente mejorado se volvió cada vez más sólido. Esto también elevó aún más su respeto por el profesor Flitwick. Un maestro es aquel que transmite conocimiento, enseña habilidades y resuelve dudas.
Algunos asesores de su vida anterior que solo hacían que los estudiantes trabajaran en proyectos corporativos y realizaran recados para reembolsos y recogidas de paquetes eran simplemente un insulto a la palabra profesor en comparación con el profesor Flitwick. Entonces Ciel sostuvo cuidadosamente el árbol Elber y se giró para salir del aula de encantamientos. Su latido cardíaco también comenzó a acelerarse rápidamente. Su mirada se dirigió hacia el cielo alto. Si el árbol Elber se plantara de 10.000 metros de altitud, ¿qué nivel alcanzarían las recompensas? Tal vez había una pequeña posibilidad de afectar las recompensas de nivel diamante. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.